Hola creadores, bienvenidos a un episodio más del podcast. Para los que no me conocen, mi nombre es Marcelo Segarra y hoy les traemos a Pedro Vivar. Pedro es un creador de contenido, también es autor, ha escrito muchísimos libros, entre estos el más reciente que llega a ser El arte de la coherencia. Esta es una increíble conversación que tenemos con Pedro. Realmente me encantó tenerlo en el podcast, sobre todo porque hablamos sobre muchos modelos mentales y filosofías que él tiene. Me parece una persona sumamente crack, sumamente introspectiva del trabajo que ha hecho interno y eso se refleja de manera igual externa en sus resultados. Así que algunos de los puntos que van a poder aprender a lo largo de la entrevista llega a ser: 1, acerca de la conexión que existe entre mente, cuerpo y emociones; 2, acerca de cómo vivir en coherencia y qué significa eso; 3, acerca de la guerra espiritual en la que nos encontramos hoy en día; 4, acerca de cómo controlar las emociones y pensamientos intrusivos para poder igual dominar cada uno de esos componentes, nuestra mente, nuestro cuerpo y emociones. Y realmente es todas unas lecciones que encontramos de filosofías estoicas y otras filosofías que Pedro va compartiendo. Así que con eso déjenos saber igual qué piensan en los comentarios de ese tipo de aprendizajes que van teniendo. Y por último, no olviden suscribirse a este canal de podcast, a este canal de YouTube, dependiendo dónde lo estén escuchando, porque sobre todo en las siguientes semanas van a estar saliendo muy buenas entrevistas, muy buenas conversaciones que hemos tenido con expertos a lo largo de mi estadía en Madrid. Y si no están suscritos, no van a poder recibirlos. Así que con eso nos vamos a la increíble conversación con Pedro. Hola Pedro, ¿cómo estás? Bienvenido a Creadores. Un placer, Marcelo. Muchísimas gracias. Mira, arrancamos con una pregunta que parece ser simple, pero a veces es un poco más complicada, que llega a ser: ¿cómo describirías tú lo que haces? Pues de una forma muy sencilla. Lo que hago es aprendo de otros y lo comparto de la forma más sencilla posible para que mi yo de hace 10 años lo tenga más fácil. ¿Y esto lo haces a través de qué tipo de herramientas? Pues principalmente me gusta hacerlo a través de cómo nuestro cuerpo es el mejor medio para modificar o trabajar nuestro cerebro. Buenísimo. Ahí profundizas, hablas un montón acerca de estas conexiones de cuerpo y mente, ¿no? Me imagino que esto se va a la programación neuromotriz, que igual trabajas. ¿Nos puedes explicar un poco acerca de esto? Muy bien. Todo el mundo sabe que las palabras son vías de expresión, pero tal vez no todo el mundo sepa que también nuestro cuerpo es una vía de expresión. No es lo mismo un... Y no te estoy hablando del lenguaje no verbal. Debemos entender que nuestro cuerpo constantemente está expresando. Para diferenciar esto del lenguaje no verbal, digamos que el lenguaje no verbal sería las posiciones que a través de mis gestos yo estoy transmitiendo. Si te das cuenta, si yo tengo una conversación así, ¿qué te estoy tratando de transmitir? O sea, quizás, bueno, específicamente ahí que, no sé, estás algo nervioso, no estás prestando atención, quizás. Como me quiero ir, ¿verdad? Como que estoy aquí, pero como No estás incómodo, cómodo. como que me quiero ir. Pero en cambio, si estoy así, Ok, más como enfocado. más enfocado, ¿no? Entonces, debemos entender que muchas veces está la parte más superficial, que es el lenguaje no verbal. Pero esto se aleja de un poco lo que queremos transmitir nosotros de programación neuromotriz, que es la biomecánica comportamental. En función de la vida que llevamos, nosotros pasamos un tiempo bajo tensión en cierta musculatura u otra. Hay personas que tal vez por su estilo de vida tengan un estilo de vida que les facilite el movimiento, que estén de pie, que estén cargando cosas, Activos. que estén activos. Y eso desarrolla ciertas palancas o ciertas estructuras muy distintas a las personas que tal vez tengan un estilo de vida como más pasivo. Todo esto, aunque digamos que nosotros lo tenemos muy claro, la mayoría de personas todavía tienen muchas dudas de cómo su cuerpo les está afectando a la forma que tienen de percibir el mundo. La salud mental como tal igual. Estado mental y emocional. Un ejemplo que ponemos para que esto sea de la forma más sencilla de llegar al público es el luchar contra la gravedad. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, una estática pasiva, sería estar sentado como estoy yo ahora mismo, pero dejarme vencer a la gravedad, estar
en pasivo, dejándome caer y dejando de luchar contra la gravedad. Y una estática activa sería precisamente el estar también en estático, parado, pero venciendo a esta fuerza que nos afecta a todos por igual. Okay. Entonces, la diferencia entre una persona que lucha contra la gravedad y ante una persona que no lucha contra la gravedad está no en, digamos, como acabo de hacer yo, unos instantes, sino Constante. en el efecto que eso tiene si se mantiene en el tiempo. ¿Qué efecto puede tener si se mantiene en el tiempo, por ejemplo, no luchar contra la gravedad? Pues cuando nosotros nos mantenemos, por ejemplo, en una posición de flexión anterior de tronco, nosotros dejamos de utilizar, si perdemos la pelvis, perdemos el cuello, perdemos la elongación axial, nosotros dejamos de activar nuestra musculatura profunda. Si nosotros dejamos de activar nuestra musculatura profunda, porque en lugar de estar en esta musculatura estabilizadora, en el transverso, nos centramos en el recto, ¿qué pasa si tú no utilizas algo? ¿Se vuelve fuerte o se vuelve débil? Se vuelve débil. Se vuelve débil. Entonces nosotros perdemos esa musculatura profunda. ¿Qué ocurre? Que ¿quién es el que hace que tú luches contra la gravedad? Pues no esa musculatura superficial, sino esa musculatura profunda. Entonces lo que sucede es que las personas están ignorando cómo su estilo de vida está facilitando que ellas se sientan de determinada manera. Entonces nosotros lo que hacemos es, a través de un método, ayudamos a las personas a ser mucho más conscientes de sus palancas óseas. Les hacemos conscientes ya no de su musculatura, que eso evidentemente es fantástico, sino de su estructura ósea, la consciencia de hueso. Porque al final el hueso es el que, si lo utilizamos de forma adecuada, va a dar sentido al músculo, le va a dar función al músculo. Bueno, me encanta, o sea, y me va a encantar toda esa entrevista porque dentro de todo a mí igual me encanta todo ese tema de el lado físico y como el lado externo cambia tu lado interno, ¿no? Y tu percepción, o sea, yo soy un firme creyente de todo lo que estás compartiendo y me cuesta normalmente poder aterrizarlo y comunicarlo a personas, ¿no? Porque no, o sea, muchos creen que se necesita muchísima disciplina o es más, o sea, no sé si te llevo a ti este tipo de comentarios, pero a mí literalmente me dicen que parezco robot haciendo todo lo que hago, como de ejercicios y demás, y obviamente cuando yo te veo, o ya te voy siguiendo hace tiempo, voy viendo una persona 1000 veces más disciplinada que yo, ¿no? Y que admiro muchísimo en ese sentido. Ahora, ¿tú cómo vas comunicando este paso a paso? Y bueno, quizás antes de llegar al cómo, ¿cómo lo has empezado a hacer en ti? ¿Qué es lo que te ha generado este interés de hacer este cambio en ti y llegar a profundizar todo esto? Porque no es algo que comúnmente se habla, ¿no? Muy bien, Marcelo. Yo te quiero hacer a ti una pregunta. ¿A ti te dicen, por ejemplo, entonces que tus hábitos te hacen raro? Claro. O sea, es que mi estándar son como sus sueños o lo que ellos quisieran llegar. Pero para mí es como un estándar. Y veo personas mucho más grandes, en este caso, como te decía, a ti, que sé que mi estándar es muy bajo, ¿no? Comparado a lo normal. Entonces, no sé si todo esto tiene sentido. Y es algo que escuchas igual. Bueno, antes de seguir un poco con esta línea, quiero decir que nosotros no solemos hacer ideas de las personas que vemos a través de una pantalla, ¿no? Entonces, claro. Yo no quiero decir nada más lejos de lo que estás diciendo. Soy una persona, claro. Para mi gusto, totalmente normal. Totalmente. Solo que le presto mucha atención a las cosas. Y eso refleja mucho en tu filosofía, ¿no? Y eso es a lo que me voy. O sea, ¿cómo vas dirigiendo a las personas a que amen esa conexión, que encuentren esa conexión de su cuerpo, mente? O sea, ¿cómo lo has empezado a desarrollar tú? O sea, ¿cómo le has empezado a dar esta importancia? Pues te he preguntado si te sentías raro o te consideraban raro, mejor dicho, ciertas personas, y me has dicho que sí. Y qué curioso. Hace poco, en una formación que tenemos de programación neuromotriz, hacemos campamentos y demás en verano, summer camps, en las presentaciones de las personas decían pues, algo parecido, ¿no? Que ellas se sentían raras por su entorno, porque ellos utilizaban zapatos minimalistas, hacían ejercicio, cuidaban su alimentación, trataban de irse a dormir a horas en las que ya no estaba el sol y despertarse pues, al amanecer.
trataban de beber agua en lugar de, de ciertos alimentos o ciertas bebidas que son más relacionadas con el alcohol, o por ejemplo dedicaban pues no pasar demasiado tiempo de pantallas, o incluso de vez en cuando darse duchas frías y demás, ¿no? Y claro, eso les hacía raro, pero una compañera, que es la directora del máster, Sara Moro, decía, así que sois raros, ¿cómo vinisteis al mundo? Pues descalzos, desnudos, o sea que andar descalzo, o sea, andar calzado es lo normal, ¿no? O sea, vienes al mundo descalzo y supongo que en cualquier otro momento es normal utilizar un agua refrigerada. O en cualquier otro momento es normal pasar determinado tiempo sentado o con pantallas, o en determinado momento es más fácil beber alcohol que agua. Debemos entender que lo que se ha normalizado no es lo normal. Hemos normalizado cosas que no son normales. Y los que somos normales somos vistos como raros. Pero los raros son ellos. Exacto. Lo raro... El ser humano siempre se ha esforzado para conseguir las cosas. Pero a día de hoy, por ejemplo, si tú tienes hambre, llamas a Uber Eats. Si tú tienes... si estás aburrido, pones una película de Netflix. Si quieres animarte, escuchas una canción de Spotify. Y si quieres cualquier cosa, lo buscas en Internet, ¿no? No tienes que esforzarte por conseguirlo, ¿no? Entonces, hemos normalizado cosas que no son normales, pero eso es digamos que eso es una irresponsabilidad, porque imagínate que yo te digo que todos los días voy a venir aquí a darte masajes en los pies. Pues podrías normalizarlo, pero eso no es normal. Entonces nos ha pasado lo mismo con un frigorífico, nos ha pasado lo mismo con un montón de cosas que deberíamos dejar de normalizar, porque no son normales, de verdad que no. Y esto es lo que muchos llaman como que despertar, pero realmente no es como un despertar, que puede venir en varias áreas, lado de nutrición, por ejemplo, que han normalizado comer cosas ultraprocesadas, un simple ejemplo. ¿En qué momento te has empezado tú a cuestionar esto? Bueno, pues te diría que siempre he sido una persona muy curiosa, y en ese proceso tampoco quiero centrarlo en mí, porque cada persona es un mundo y cada persona tiene circunstancias distintas. Sencillamente yo me di cuenta que me he pasado mucho tiempo haciendo caso a todo el mundo, recibiendo órdenes, primero a mis padres, luego al sacerdote, luego al policía, o luego al profesor, luego al médico, y llega un momento en que yo me convertí también en el entrenador, y que como entrenador pues yo me di cuenta de que no tenía los conocimientos que yo consideraba que eran necesarios para hacer mi trabajo. Yo decía, y luego empecé a hablar con otras personas y el policía me decía lo mismo. El médico, sincero, también me decía lo mismo. La persona honesta que me encontraba por mi camino me decía que ellos también estaban en ese punto de sentir que lo que habían recibido de forma convencional no era suficiente. Entonces eso sembró en mí la posibilidad de dudar de todos. De, oye, a lo mejor este médico tampoco está convencido con lo que está pautando. A lo mejor este policía piensa que esto que están haciendo no es del todo justo. A lo mejor esta persona relacionada con lo espiritual siente que lo que hace no es el camino, ¿no? Entonces, yo me di cuenta de que todo el mundo tenía un propio viaje, una propia duda, y que desde esa duda trataban de hacer las cosas lo mejor posible. Y yo, en lugar de buscar voces externas, empecé a seguir mis voces internas. Empecé a buscar información no de una persona y ya está, no de una autoridad porque estaba predefinida, sino a través de distintas autoridades, un criterio más amplio. Y una cosa que me sorprendió de este criterio amplio es que distintas personas reconocidas o con ciertas autoridades tenían posiciones totalmente distintas. Y dije, wow, si estas personas con autoridades totalmente distintas tienen posiciones opuestas, pero a los dos le va bien,
¿por qué voy a hacer caso a uno? ¿Por qué no voy a buscar mi propio camino, ¿no? Entonces, en ese proceso me di cuenta que podía enriquecerme más sin seguir una sola vía, sino siguiendo distintas vías, Tú formar tu propia. creando mi propia vía. Llegué a la conclusión que verdaderamente la vida no tiene reglas, que o creas las tuyas o acabas viviendo las reglas que otros hayan creado. Entonces no te quejes, imagínate, porque haya... ¿A qué hora hay que levantarse por la mañana, Marcelo? ¿A qué hora hay que levantarse? O sea, personalmente es a la hora que uno quiere. Pero los que todo el mundo sigue, o sea, es como esta regla. Por lo menos en Estados Unidos, todo el mundo se levanta para seguirse 9 a 5, ¿no? Que llega a ser 7:30, 8 y irse a dormir. Bueno, que para mí es igual que hace otro horario como el tuyo, pero para mí es como 9, 10 cuando estoy cansado. Pero todos siguen como un cierto horario de ritmo social, se podría decir. ¿Y a qué hora hay que comer? Según todos, tipo 1, 12. ¿Y cuántas horas hay que dedicar a la lectura? No hay. No hay un mínimo. ¿Y cuántas horas le dedicas al ejercicio? O sea, bueno, yo, 1, 2 al día, mínimo. ¿Y cuántas horas le dedicas a tus padres o a tus amigos? Dependiendo de las épocas. O sea, yo tengo una creencia de vivir mi vida en épocas, como en estaciones. Estaciones donde trabajo mucho y estaciones donde más me concentro en trabajar en mis relaciones. O en vez del trabajo como lo que estamos haciendo ahorita, decido trabajar en relaciones, digamos. Pero sí, más o menos así funciona. Mi respuesta a todo lo que te he preguntado es depende. O sea, está bien individualizado a mí. Porque no siempre me levanto a la misma hora, no siempre como a la misma hora, no siempre le dedico a la misma hora a la lectura, no siempre le dedico a la misma hora al entrenamiento y no siempre le dedico la hora a mis padres o a mis amigos. Sin embargo, considero que estas cosas son importantes. Sin embargo, el punto al que quiero llegar es que parece como que todos vamos dando lecciones de vida y no hay unas reglas en sí. No hay una hora a la que debes levantarte. No hay un tiempo al que dedicar a leer. No hay un tiempo que dedicar a entrenar. Porque si yo te dijera que es mucho más eficiente, verdaderamente más eficiente, que las personas sean conscientes de su postura durante el día, cómo están respirando, la postura que tienen, si están luchando contra la gravedad, si tienen el transverso activo, si tienen la pelvis neutra, si están haciendo un anclaje al suelo desde los lumbricales, a que me vayas al gimnasio y me corras 40 minutos o 50 minutos, pues para muchas personas puede ser algo raro, pero es mucho más importante lo que haces las 16 horas al día, por ejemplo, que estás despierto, a que me dediques una hora a correr delante de una pantalla, por ejemplo, o que me hagas unas series, entre medias me mires el móvil, por ejemplo. Al final, el problema es que estamos todos muy distraídos y escuchamos más voces externas que voces internas. Hay personas que a día de hoy, o las personas en general, nos movemos por qué va a pensar. Totalmente. Mira, quiero romper en pedazos tus diferentes filosofías. Inténtalo. A ver, te he escuchado hablar acerca de que no existe el tiempo, ni el tiempo, ni el dinero, y si no estoy mal, la tercera es el gobierno. No, el gobierno sí existe. Ok. El Estado. El Estado, ok. Ahora No tiene existencia ontológica. Pues mira, hace poco compartimos en la cuenta de programación neuromotriz un estudio científico en el que 3 grupos son sometidos al paso del tiempo. Ambos grupos están, digamos, sufren un corte superficial y les dicen que van a recibir 28 minutos de curación. A otro grupo le dicen que va a recibir 14 minutos o sea, recibe 14, o sea, todos van a recibir 28 minutos, pero a un grupo
solo recibe 14 minutos, otro grupo recibe los 28 minutos que le dicen y otro grupo recibe 56 minutos, el doble. O sea, Okay. uno es la mitad y uno es el doble. Pero a todos les dicen que va a ser el mismo tiempo, que son 28 minutos. Esto lo contó mi amiga Sari en el camp de programación neuromotriz, la doctora. Pues el grupo que le dicen que que está a 14 minutos pero está a 28, se cura exactamente igual de rápido que el que está 28 minutos. Pero lo curioso también, el que ha recibido más tiempo para curarse, se cura exactamente igual El de 28. que el de 28. O sea, estás hablando que Un con el efecto. doble de tiempo, Efecto placebo, más o menos. claro, pero efecto placebo en cuanto al tiempo. O sea, que el tiempo es un placebo. Lo que debemos entender es que nos han vendido la idea del tiempo como inamovible. Y el tiempo es relativo. O sea, yo no estoy descubriendo nada. Esto es física cuántica. Claro. El tiempo es una creencia. Y cada vez la ciencia tiene más peso sobre esto. Es como un acordado, digamos. Es un acordado social. El tiempo es un acordado social. Porque si te das cuenta, tú vienes de Miami, pero eres de Bolivia. Entonces, nosotros tenemos un tiempo distinto porque son 7 horas más, o son 7 horas menos, 6 horas más, 6 horas menos. Y en función de si yo me muevo de país tengo 6 horas más, o si me muevo de país tengo 6 horas menos. Esto lo hacemos para que sea más fácil socializar, para que sea más fácil generar estructuras sociales. Pero no significa que eso sea cierto, no significa que eso sea verdadero. Nosotros lo que hemos hecho es pactar calendarios y pactar horas numéricas que precisamente tenemos números romanos como los que tenemos, porque a la hora de contar se empezaron a usar dedos. Y al 10 es doble dígito porque precisamente empezamos a utilizar lo que era más sencillo para el ser humano. Y con el dinero pasa algo muy parecido. El dinero no es más que un constructo. Henry Ford decía que si las personas fueran conscientes de cómo funciona verdaderamente el sistema económico, habría una revolución antes de mañana por la mañana. Más del 90% de todo el dinero del mundo lo tiene menos del 10% de la población mundial. Más del 90% del dinero imprimido o digital que existe lo tiene menos del 10% de la población mundial. Por eso precisamente lo que quiero decir es que si las personas fueran conscientes realmente de cómo funciona el dinero en cuanto a una idea, dejarían de darle valor. ¿A qué me refiero? Si pongamos que hay 100 personas en el mundo, si 90 dicen ya no voy a aceptar más veces el dólar, me voy a inventar otra moneda mañana, ¿cuánto vale el dólar? No vale nada. Y todos los dólares que tienen estas 10 personas dejan de tener valor. Y estas personas tendrían que adaptarse a esta nueva moneda. Pero ¿qué ocurre? Que esto lo vemos muy bien en una escala pequeña y de hecho de forma genérica se vería como una utopía. Yo no sé si es una utopía o no. Lo que quiero decir es que esto es cierto. Nosotros tenemos el sistema económico como lo tenemos porque lo hemos validado entre todos. Porque nosotros hemos decidido en grupos sociales amplios decidir colaborar con este sistema. Pero esto no significa que sea real. Que sea real. Sencillamente lo hemos aceptado. Y lo mismo pasa con el Estado. Nosotros, desde bien niños, nuestros padres firman un contrato social con nosotros. Y este punto lo que hace es para ceder tus ciertas libertades al gobierno. Porque el gobierno es quien dirige el Estado. El gobierno, digamos, es una serie de personas, pero el Estado no tiene existencia teológica, digamos que es como el dinero. El dinero como tal no existe, existe el dólar. Existe el euro, por ejemplo, existe el peso. Pero el dinero en sí es inocente.
es neutro. Igual que, por ejemplo, el tiempo. El tiempo no es nada. Lo que existe es el segundo, el año. O sea, el punto es que el Estado tiene existencia porque nosotros creemos en ello. Decían los antiguos catequismos que el mayor logro del demonio es hacerte creer que no existe. Pues el mayor logro del Estado es hacerte creer que existe. ¿Y por qué es un logro? Pues lo que te ha hecho creer el Estado es que está cuidando de ti. Te dice que el Estado es el que te está poniendo médicos. No. Había médicos antes de la existencia del Estado. Y habría muchos más médicos si no hubiese un Estado impidiendo que, por ejemplo, más personas estudiaran medicina. En Estados Unidos, tú que vives en Miami, no sé si tienes amigos médicos de Bolivia, no pueden ir a Estados Unidos a ejercer. Porque hay una barrera regulatoria. ¿Quién ha puesto esa barrera? El Estado americano. Sí. Entonces, muchos médicos bolivianos, por ejemplo, no pueden ejercer en Estados Unidos. Muchos maestros bolivianos no pueden ejercer en Estados Unidos. ¿Quién está regulando eso? El Estado. Una idea. Porque realmente son menos competentes estos médicos. No salvan vidas en Bolivia, por ejemplo. Para nada. Por supuesto que sí, ¿no? O en España, por supuesto que sí. Entonces, nuestro punto, o sea, mi punto es el de volver un poco a recuperar la escuela cínica. La palabra cínico, tiene una connotación negativa. Y es porque a veces tenemos una corrupción semántica. Creemos que cosas que suenan muy bien son malas, o son buenas, disculpa, y cosas que suenan muy mal, como por ejemplo anarquía, como capitalismo, son malas, o cinismo, son malas. Un cínico no es más que una persona que te dice las cosas tal y como son. Te dice, esto es un cacho de plástico con un poco de metal y una serie de cables. Y otra persona, por ejemplo, que trabaje en Rode, te diría, no, este modelo es un modelo 485 de 3 píldoras de aluminio que tiene una Está describiendo todas sus funciones. Entonces te empieza a decir, tiene una amplitud sonora mucho mayor. Entonces, ¿qué conseguimos un poco metiendo ideas a las cosas? Incrementar el precio. El valor percibido. El valor percibido. Entonces, vivimos un mundo donde hay mucho marketing y donde el cinismo está mal visto. Pero yo promuevo recuperar el cinismo porque es lo que nos va a hacer que no nos estafen. Que veamos las cosas como son. Que veamos las cosas como son. Viendo el tema del dinero, ¿cómo tú ves el tema del material? O sea, bueno, que va en la mano. ¿Cuál es tu filosofía del materialismo en este caso? Igual, vas dándole este concepto de cinismo a lo material. ¿Cómo es tu relación con el dinero en ese caso para ayudarnos a entender esto? Yo soy totalmente de acuerdo contigo, ¿no? En este lado, y es algo que me ha cambiado la vida, empezar a verlo de esa manera. ¿Cómo lo ves tú? Pues mira, yo soy una persona que sigo un decálogo, que son 10 reglas. Y la primera de todas es entender que las cosas son como son y no como mis emociones colorean. ¿A qué me refiero con esto? Yo no te voy a decir que el dinero es bueno o que el dinero es malo. Es la regla del juego. Yo no te voy a decir no te voy a decir que las drogas son buenas o que las drogas son malas. Ni te voy a decir, concretamente, yo no te voy a decir que nada es bueno ni nada es malo. Concretamente yo. Y con el dinero me pasa algo parecido. Yo no te voy a decir que el dinero es bueno o que el dinero es malo. Porque el dinero tiene cosas muy buenas, que te permite conseguir cosas, pero también el dinero tiene una cosa muy mala, y es que te impide conseguir cosas. Por ejemplo, ¿qué ocurre, Marcelo, si tú estás aquí en casa y tienes tienes mucha hambre y tienes mucha pereza? Bueno, en ese caso igual no voy a poder conseguirlo. Pero tienes dinero, por ejemplo. Tienes mucho dinero. Tienes mucha hambre. Tienes pereza. No te quieres mover de casa porque tienes mucha pereza.
en Uber Eats. Podrías pedir, por ejemplo, algo para comer, para llevar a casa, ¿no? Pero ¿qué pasa si tú tienes mucha hambre, tienes pereza, pero no tienes dinero? ¿Qué haces? Me quedo con hambre. ¿Pero qué haces, aunque tengas pereza? Sales por el dinero, Claro. sabes a buscarte algo para comer, ¿no? Entonces, lo que vemos muchas veces es que el dinero no solo es un potenciador, también el dinero es un limitador. Hay personas que tener dinero lo que hacen es les ayuda a convertirse en personas perezosas. Yo he tenido mucha suerte de no disponer del dinero que yo hubiera querido disponer para desarrollar ciertas cosas en mi vida. Porque gracias a no tener dinero me he obligado a preguntar a personas, a buscar personas, a trabajar para otros. ¿Qué he conseguido, por ejemplo, trabajando para otras o buscando para allá y para allá? Aprender, crecer, desarrollar paciencia, desarrollar constancia, desarrollar tesón. Si yo, por ejemplo, hubiera tenido dinero, yo no hubiera tenido esa necesidad de desarrollar paciencia, constancia o tesón, porque hubiera pagado a alguien para que me haga las cosas. El dinero no solo es positivo para conseguir cosas, el dinero también puede ser una limitación. ¿Y por qué hay muchas personas con dinero que son felices cuando se van a hacer el Camino de Santiago o se van al Tíbet? Porque se han dado cuenta de que pueden conseguir muchas cosas sin dinero. Porque se han dado cuenta de que sin dinero pueden vivir experiencias. Porque se han dado cuenta de que ellas son suficientes para llevar una buena vida, sin tener cosas materiales. Esto es lo que se conoce como euteleia, que es el arte de no necesitar. Pero no quiero que parezca que yo veo el dinero como algo sin mucho valor. Todo lo contrario. A mí me encanta el dinero. O sea, Es como lo usas. yo trato de crear dinero. A mí me gusta y me encanta el dinero porque me permite, por ejemplo, baremar cuánto paga la gente por las cosas que yo hago. Me permite valorar qué nivel de compromiso tienen las personas conmigo, por ejemplo. Okay. Otra cosa es que yo luego lo use o no lo use. Yo no utilizo el dinero, me encanta producir dinero, pero no soy un excelente gastador. Que también es cierto que no me priva absolutamente de nada. Claro. Lo distribuyes de la manera que lo valoras. Lo distribuyo de la manera que lo valoro, exactamente. Quiero hacer doble clic en esto. Justo un emprendedor que igual sigo muchísimo en Estados Unidos, le habla de que las limitaciones es lo que siempre lleva al crecimiento y a la innovación. Y empezó a analizar como que varias empresas como que tenían cierta limitación, ejemplo, de recursos más que todo, y eso impulsado de que vean la manera de automatizar, o sea, lleva como un proceso de innovación y un proceso de creatividad. Y poniéndome a pensar de una manera personal, creemos que todos los problemas que tenemos afuera son problemas de dinero, pero no son problemas de dinero. Totalmente. O sea, hay una buena categoría que puede ser problemas de dinero, pero la otra categoría normalmente no son. Y son problemas que lo ponemos como excusas de que es problema de dinero y por eso no queremos trabajar. No, es problemas de visión, en mi opinión. Es problema de no ser suficientemente ingenioso o de no saber comunicar suficientemente bien o de no saber relacionarse suficientemente bien, pero no es de dinero. O sea, mira, hace poco un chico me decía que necesitaba 2.000 euros para comprarse un espacio. Y yo te digo a ti, ¿te parece un problema conseguir 2.000 euros? Para ti. No. Ninguno, ¿verdad? Pero para otra persona es un problema. Entonces, el punto está en que no es más que ignorancia. Hace poco, también, me acuerdo que estaba en Toledo y surgió una conversación parecida a esto que estamos teniendo. Okay. Yo decía que hacer dinero era relativamente sencillo. Y no quiero que esto suene como algo frívolo, porque yo sé que hay personas que lo pasan mal en relación al dinero, ¿vale? Porque obviamente no todo el mundo tenemos las mismas creencias. Así que, por favor, si alguien cree que esto es frivolidad, que escuche hasta el final. Y yo decía que era sencillo. Y una persona que estaba conmigo, me acuerdo que se enfadó. Era una mujer que decía, pues yo no estoy nada de acuerdo, porque el dinero no es tan fácil como tú crees. Bueno, se sintió como agredida ante este comentario. Y estaban conmigo dos compañeros que son
de la calistenia profesional. Y para que no sabe, calistenia es trabajo con tu propio cuerpo. Hacer el pino, dominadas, muscle up, ejercicios más complejos. Y ellos, pues, en lugar de interrumpirme, querían saber un poco a dónde quería llegar diciendo que el dinero es fácil. Pero aproveché que esta persona saltó y se enfadó para decirle, oye, ¿es fácil enseñar a alguien a hacer dinero? Y ellos me dijeron, pues no, tío, no lo creo. Vale, y cambié la pregunta. Dije, ¿es fácil enseñar a alguien a hacer el pino? ¿O a hacer un muscle up? Me dijeron, bueno, sí, es fácil. Digo, a ver, ¿en cuánto consideras que ella puede conseguir? Y yo le pregunté antes de eso a ella. Y ella dijo, no, pues no es nada fácil. Y ellos dijeron, no, sí que es fácil. No es nada fácil. Y digo, bueno, que sí que es fácil. Yo te reto, si quieres, a que estés conmigo un tiempo y te lo sacas. Y dijo, ¿en cuánto tiempo crees que se lo puede sacar? Pues me dijo, pues de 3 a 5 meses. Y ella, cuando vieron la convicción que tenían en sacar el pino, en sacar el muscle up, empezó a entender que tal vez con el dinero sucedía algo parecido. Hacer dinero es una habilidad. Y todo lo que existe ahora mismo es porque sabemos crearlo, sabemos hacerlo o no sabemos. Así a mí me preguntas ahora mismo cómo hacer que con una serie de hierros y plásticos, cables, se grabe mi voz en un ordenador, pues te digo que no se puede, que yo no sé. Pero no te voy a decir que es imposible extralimitar mis limitaciones, valga la redundancia, a otros. Que yo tenga limitaciones no significa que tú las tengas. Y eso me ha dado pues bastante paz. Claro. Me encanta que, o sea, me pasó exactamente lo mismo. Cuando yo empecé a entender como este juego del dinero como tal, porque, bueno, al fin y al cabo lo veo como un juego, lo veo como una habilidad, claro, ¿no? Y cuando lo ves como una habilidad, te trae menos, o sea, te cambia de perspectiva porque es algo, o sea, que es realmente una habilidad, es algo que puedes trabajar. O sea, todo lo puedes conseguir, solamente requiere como intención y esfuerzo para saber y que algo se vuelva sencillo. Hacer flexiones, y me encanta ese ejemplo del lado de pines que pones, ¿no? Pero aplica realmente en todo. Es solamente una habilidad que va a tomar, si tomas el tiempo o sigues el proceso adecuado, vas a poder llegar a ello. A ver, vayamos rompiendo un par de cosas en pedazos. Tengo igual acá un par de frases tuyas que quisiera, quizás que vaya un poco al tema. Saqué un par de tweets tuyos, o sea, los que más resonaban igual conmigo, que esto se inclina quizás un poco a esta parte como dinero, a lo que estamos hablando. Y de ahí me quise hacer doble clic. Primero dices, si puede comprarse no tiene valor. No quiero un amigo o una pareja que pueda comprarse. No quiero un físico que pueda comprarse. No quiero una habilidad que pueda comprarse. No quiero una experiencia que pueda comprarse. Si algo verdaderamente tiene valor, no se compra, se crea. Totalmente. Y no sé, yo por ejemplo nunca he consumido mujeres de alterne, o sea, nunca he estado con una prostituta, porque para mí no hay ningún mérito en eso. O sea, no quiero estar con una persona que se pueda comprar. Me parece muy poco sexy. Me encanta la seducción. Creo que dentro de nuestra esencia más natural queremos ponernos a prueba, queremos desafiarnos. Entonces, creo que lo que fácil viene, fácil se va. Si alguien lo puede comprar, para mí no tiene valor. Yo no quiero, por ejemplo, salir con una persona y que alguien por dinero la pueda comprar. No quiero un amigo por el que yo daría la vida, por ejemplo, que alguien pueda comprar. Me gustan realmente las cosas que no pueden comprarse con dinero. Para mí tienen mucho más valor. Y creo que no es algo frecuente, aunque creo que la idea sí que se entiende. Sí, totalmente se entiende. ¿En qué momento empezaste a desarrollar esta habilidad de valorar más en lo que no se compra? Porque, por ejemplo, yo me di cuenta
que detrás de las montañas siempre hay más montañas. A veces buscamos, como dice Sergio Berguería, la comida que nos va a saciar o la bebida que nos va a quitar la sed para siempre. Y no existe una comida que te quite el hambre para siempre, a menos que sea el cianuro, ni ninguna bebida que te quite la sed para siempre. Porque es lo bonito de estar vivos, que las cosas se resetean, pero no solo las cosas buenas, también las cosas malas se acaban, De lo bueno igual. exactamente, se acaban terminando, ¿no? Entonces, a través de observar la naturaleza de las cosas, aprender de la vida de distintas personas y sentarme como tú con muchas personas, yo he grabado más de 470 episodios. Entonces, al final me he sentado con muchas personas y he aprendido de distintos perfiles, de personas que tienen una visión distinta a la mía y eso pues te hace ampliar la tuya, ¿no? Tú veías a lo mejor por un objetivo y ese objetivo se ha ido haciendo grande y de repente empiezas a ver aquí. Obviamente me dejo todavía muchísimo camino fuera, ¿no? Pero por lo menos siento que la perspectiva es más amplia, ¿no? Y en relación a cuándo, es una buena pregunta. Sin embargo, te diría lo fácil que se pierde esta perspectiva si no estamos atentos. Lo fácil que nos quedamos en lo siguiente que va a venir en lugar de todas las cosas que hemos obtenido. Y esto es por el sesgo de Sigarnit. Blum Sigarnit fue una investigadora soviética que se dio cuenta de que los camareros eran muy buenos memorizando lo que tú habías pedido hasta que pagabas. Entonces el camarero sabía si tú te habías pedido un café, un té, una infusión, una cerveza, si lo querías con hielo, sin hielo, etcétera. Pero de repente, cuando tú ya habías pagado, ya no sabía casi ni si te había entendido o no. Entonces, esta investigadora se dio cuenta de que los seres humanos tenemos un montón de ventanas y que estas ventanas siguen abiertas hasta que las completamos, hasta que las cerramos. Y estas ventanas pueden ser muy positivas, pero a veces también si no las entendemos, pueden ser negativas. Me explico. Todo el mundo, cuando queremos sacarnos el carnet de conducir, estamos como locos, queremos sacar el carnet de conducir, queremos aprobar ese examen. Después de aprobar ese examen voy a estar feliz. Después de curarme el dolor de tripa, el dolor de cabeza, voy a sentirme bien y de verdad solo quiero estar bien y ya está. Después de romperme el codo, solo quiero volver a hacer flexiones o después de romperme la rodilla, solo quiero volver a caminar. Son constantes deseos. Eso es. Y decimos que si recuperamos esto ya vamos a estar bien y no vamos a pedir más. Pero no, o incluso, no, yo cuando gane $5.000 ya voy a estar tranquilo, ya no necesito ganar más. Pero cuando ganas 5.000, empiezas a querer ganar 5.100. Cuando ya puedes hacer flexiones, ya lo que quieres son flexiones con lastre. Cuando ya empiezas a poder caminar, lo que quieres es correr. Cuando puedes correr, quieres correr más rápido como tu amigo. Y así siempre. Entonces, siempre olvidamos lo que hemos conseguido. Y el punto es no olvidarlo. Porque esto nunca termina. Después de las montañas, hay más montañas. Hablemos un poco de este modelo mental que, me encanta porque la manera que lo comunicas, y te voy siguiendo hace tiempo, ¿no? Y lo haces fácil de entender y quizás instalar esto. O sea, vi hace meses, no sé cuándo pasó, que tuviste como un tipo de accidente, ¿no? Y estabas como que internado en el hospital y demás. Fácilmente te podrías haber quedado acá, condicionando tu felicidad de ese momento. ¿Qué modelo, o sea, cómo te pusiste a aterrizar en esta misma filosofía, este modelo mental, de apreciar lo que estás teniendo ahora, en vez de condicionar tu felicidad? Porque podrías haber, me imagino que eso te toma igual meses de recuperación, esfuerzo, y obviamente
lo difícil que ha sido. Pero es un cambio de mentalidad justamente a lo que vas, ¿no? Ahorita hablando. ¿Nos puedes compartir un poco de eso? Antes de compartirlo, te voy a hacer una pregunta, a ver si podemos hacer llegar esto a la audiencia con más facilidad. ¿Tú te has dado cuenta, tú te has dado cuenta de que las personas que han tenido lesiones siempre están más en forma que quien no ha tenido lesiones? Me explico. En España son populares streamers como Ibai, como el Socas, como otros, que tú les ves y son personas que físicamente dejan mucho que desear. Y son ejemplos que para mí son lamentables. Y curiosamente, y lo digo así, no tengo nada en contra de ellos, sino a que se tengan modelos que no nos van a hacer mejores a largo plazo, ¿no? Y ellos personalmente seguro que son grandes personas, pero me refiero como modelos de sociedad. ¿Te das cuenta? Estas personas no han tenido lesiones graves, no han tenido una rotura de rodilla, no han tenido un problema en la cadera. Y te darás cuenta que quien ha tenido lesiones, quien se ha roto un tobillo, quien no ha podido caminar, es quien valora su cuerpo. A veces lo mejor que nos puede pasar es tener una lesión cuando somos más chavales, más jóvenes, para empezar a cuidarnos más. Porque no sabemos el valor de las cosas hasta que lo perdemos. Creemos que nuestro cuerpo está bien y debe funcionar bien, aunque le demos alimentos súper azucarados, aunque no le demos actividad, aunque no le cuidemos el sueño y demás. Aunque no nos hablemos bien y creemos que eso no tiene impacto y tiene mucho impacto. Entonces, a mí me pasa que yo he tenido lesiones por deporte, jugando al baloncesto, por caídas con la bicicleta, desde muy niño. Y esto me ha hecho, pues, que si quería, o sea, me ha hecho pasar, por ejemplo, meses sin poder caminar sin muletas, por ejemplo. Entonces, cuando tú te pasas, imagínate, 3 meses viendo cómo tus amigos juegan y tú no, ¿en qué piensas durante 3 meses? Yo estaría deprimido. O sea, siendo un niño viendo eso, estaría deprimido. ¿Pero en qué piensas? ¿Qué querrías hacer? Jugar. Querías jugar, ¿verdad? Todo lo que deseas. Exacto, ¿no? Entonces, como niño, lo único que haces es, cuando me quiten esto, voy a recuperarme, voy a correr, y voy a correr, y voy a correr, y voy a volver a moverme, voy a volver a jugar. Entonces, ¿qué pasa? Que empiezas a recuperarte, empiezas a jugar, y quieres volver a jugar, y quieres ser un niño normal otra vez. Entonces, a mí me pasó que yo me he roto tantas veces en mi vida, que en esta última también, que fue muy grave, y que ahora mismo llevo una ortodesis en la espalda, y estoy lleno de tornillos, y todo eso, que no le di más importancia, hice lo que quería, que era volver a jugar. A mí, cuando te he dicho antes el tema de la biomecánica comportamental y el luchar contra la gravedad, yo creo que cualquier persona, no sé dónde escuchará esto, pero que se observe tanto a sí misma como a las personas de su alrededor, y más si son más mayores, que hay personas que dejan de luchar contra la gravedad, que se vencen a sí mismas. Y eso tiene una respuesta automática, y es querer dejar de esforzarte. Si tú no dejas de luchar contra la gravedad, inevitablemente actúas en coherencia a eso. En todo lo que haces. En todo lo que haces. Si tú te vences a la gravedad, no vas a querer levantarte de donde estés, porque estás vencido. El arte de la guerra nos enseña que no empieces ninguna batalla si no estás convencido de que vas a ganarla. Entonces, yo invito a las personas a que dejen de lamentaciones y de ver las cosas desde la dificultad, y que siembren el creer en uno mismo como una obligación, porque sin creer en uno mismo nunca vamos a ganar ninguna batalla. Y si no vamos a tener el convencimiento de ganar la batalla, mejor no empezarla. Esta rutina que tienes, o sea, te he visto como que meterte al hielo, o sea, como rutinas más diarias que te vas poniendo como en pequeños estrés agudos, van para desarrollar esta mentalidad. ¿Cuántas personas crees que tienen
TCAs o trastornos de conducta alimentaria, que comen con atracón o que tienen bulimia o anorexia o problemas de obesidad y demás. ¿Cuántas crees que tienen? Porcentaje de la población Sí. mundial, 10%. ¿Y en países occidentales? Problemas de atracón, de ansiedad. Quizás más. Pues un número muy alto. ¿Cuántas personas creen que tienen adicción, por ejemplo, al sexo? Igual, porcentaje muy alto. ¿Cuántas personas crees que tienen adicción al ejercicio? Al ejercicio como tal, Sí. es muy poco. También es un Harto. porcentaje similar, sí. Lo que pasa que está muchas veces acuñado de una forma positiva. Ok. No lo conocen como adicción. Ok. No se conoce. ¿Cuántas personas crees que tienen, por ejemplo, adicción a un tipo de sustancia, a un tabaco, a una sustancia concreta? También un porcentaje. También, claro. Todo es nuestra mente anhelando estar en el cuerpo. Nuestra mente anhela estar en el cuerpo. Y es por eso por lo que muchas personas comen cuando no tienen hambre, porque muchas personas consumen porno o se tocan, porque muchas personas fuman cuando no quieren fumar, cuando muchas personas huyen con el ejercicio saliendo a correr. Anhelamos estar en el cuerpo. Anhelamos estar en el cuerpo. Porque estamos en el overthink. Estamos mucho tiempo no pensando, sino sobrepensando. Y eso es tóxico. Y eso mata. Y por eso cuando una persona está 6 horas delante de una pantalla, recurre al porno, recurre a comer, recurre a droga, a fumar, porque anhela, su cerebro le dice, ve al cuerpo, ve al cuerpo, ve al cuerpo. ¿Por qué se ponen tan de moda los baños de agua fría, la respiración, el ejercicio? Porque anhelamos estar en el cuerpo, porque anhelar el cuerpo, cuando se hace de una forma terapéutica, es sanador. Pero si no lo hacemos de la forma adecuada, puede ser perjudicial. Entonces yo trato de observar las sensaciones corporales y dónde estoy prestando atención. Y muy importante, desde dónde lo hago. ¿Por qué? Porque desde dónde lo hago. Porque tú te puedes meter en el hielo, por ejemplo, desde el orgullo de querer O demostrar. grabarte para redes sociales y decir, mira qué fuerte soy, ¡guau!, etcétera. O tú te puedes meter en el hielo, por ejemplo, desde el coraje, que es, esto para mí es un reto, me da miedo, pero lo voy a vencer. O bien te puedes meter en el hielo desde el amor, desde hago esto para mí como un rito sagrado. En todas estás haciendo la misma acción, pero no en todas estás teniendo el mismo resultado bioquímico. Y lo mismo pasa, por ejemplo, con el deporte, y lo mismo pasa también, por ejemplo, con la comida. Hay personas que a lo mejor comen desde la culpa, o hay personas que comen a lo mejor desde el amor, y no es lo mismo. Porque el desde dónde es importante, Marcelo. Y vivimos a veces desconectados de la intuición, que es esto que estamos mencionando. Y por eso quiero rescatar un concepto que se llama interocepción. ¿Cuántos sentidos tenemos? 5. Imaginaba que ibas a decir 5, por eso te he hecho esta pregunta. Pero desde hace unos años ya tenemos reconocidos por la comunidad científica 7 sentidos. ¿Cuáles me faltan? Te falta la propiocepción y la interocepción. Pero lo curioso de estos sentidos, Marcelo, es que concretamente la interocepción es 6 veces más potente que estos 5 últimos combinados. Que por ejemplo, que el gusto, el olfato, que el tacto, que la vista o que el oído combinados. 6 veces más. O sea, imagínate cómo la interocepción es 30 veces más fuerte
que estos sentidos. ¿Y por qué quiero reseñar esto? ¿Y por qué quiero darle importancia? Quiero darle importancia porque ¿por qué enfermamos? Enfermamos porque nos desconectamos de la interocepción, porque nos quedamos con los sentidos externos y no con el sentido interno. Desconectamos de la intuición. Por ejemplo, ¿alguna vez te ha pasado que alguien te ha vendido una imagen por los ojos o por los oídos, pero tú tenías una intuición Que no era el camino. que no era el camino, que no era por ahí, pero como visualmente o lo que escuchabas se supone que estaba bien, ¿lo has comprado? Ha pasado. Te ha pasado, ¿no? Luego entra como el arrepentimiento, la culpa y el yo sabía que no era por ahí. Exactamente, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que esto es muy frecuente. Y hay personas que se equivocan con mucha frecuencia porque se dejan llevar por los sentidos externos. Pero el verdadero sentido, que muchas veces está ignorado, y está tan ignorado que muchas personas, incluso pueden que escuchen esto por primera vez, y con la importancia que tiene, ¿no? Porque yo te lo estoy comentando y es un concepto que yo no conocía hasta que me puse a investigar conceptos un poco del ámbito de cuerpo-cerebro, ¿no? Y esto hay evidencia científica de lo que te estoy mencionando desde 2022 por Nazaret Castellanos, que es una neurocientífica. Y te cuento esto porque creo que la intuición, creo que el ver las cosas desde lo que uno siente, como serían, como dicen los ingleses, el feeling the guts, con lo que siento en las vísceras, en la piel, tiene mucho más poder que muchas veces lo que vemos o lo que oímos, porque nos pueden engañar. La clave está en desarrollarlo esto, Exacto. en poder escucharlo. ¿Cómo has empezado a desarrollarlo? Pues he empezado a desarrollarlo a no creerme tantas cosas como puedo ver, ni tantas cosas como puedo oír. O sea, vas distinguiendo, separando lo que igual pueden ser emociones, sentimientos que estás sintiendo ahí, pero aparte de lo que es tu intuición vas... Porque hay como una línea delgada, imagino que esta confusión nos lleva a eso, ¿no? Me encantaría en un futuro repetir esta pregunta y poder darte una respuesta que sea de utilidad para el oyente, pero yo estoy en ese camino también. Es una habilidad que estás trabajando. Exacto. A ver, vayamos con otra frase. La vida no tiene reglas. O creas las tuyas o vive las de los otros. ¿La vida tiene reglas? Te pregunto. No tiene. Lo estábamos hablando al principio. Entonces, ¿qué vas a hacer? Son acuerdos. Entonces, a mí me gusta... Yo divulgo en plataformas y no divulgo la verdad. No es lo que tú vas descubriendo. Yo divulgo cosas que son útiles para mí, pero no sé si serían útiles para mí en otro contexto. Yo no sé las horas que dispone una persona para hacer las cosas de las que dispone. Yo sé las horas que yo dispongo para hacer las que yo hago. Entonces, si alguien trata de seguir el camino que yo marco y lo pasa mal, No es para ellos. pues no lo uses. Busca camino de otro y si tampoco te cuadra, busca el de otro. Y si tampoco te cuadra, pues oye, acaba creando uno tú, cogiendo un poco de aquí y un poco de allá. Porque esto es un ejemplo muy sencillo, ¿no? Pero ¿qué número de pie usas? 43. Yo uso, No. claro, yo uso otro número, yo uso un 45. Okay. Entonces, ¿cómo voy a decirte, no, esto hay que hacerlo así, así? Si mi sensibilidad en el suelo es distinta. Por ponerte un ejemplo, ¿cómo voy a decir, no, esto se hace así? Si a lo mejor a mí me aprieta la ropa más o me aprieta menos. Y debemos entender que, como hemos dicho antes, nuestro cuerpo está constantemente mandando señales al universo. O sea, es una vía de expresión. Nuestro cuerpo, nuestra postura, incluso nuestro campo magnético está influyendo constantemente en el entorno. Esto me lo explicó hace muy poco la doctora Isabel Belaustegui,
Me habla de la coherencia cardíaca. La coherencia cardíaca, a través de nuestro campo electromagnético, se coordina con la de la persona que tenemos en un radio de 2 metros. Por tanto, si tú y yo, por ejemplo, pasamos en la misma sala a esta distancia el tiempo suficiente, nuestros corazones se pueden sincronizar. Lo que quiero compartir con esto es la importancia de entender que no hay nada inapreciable, que aunque no seamos conscientes, todo lo que hacemos tiene impacto y que puede que haya cosas que tú ves en un momento, en un sitio, te hayan vibrado mucho porque sencillamente hayas entrado en ese campo energético, en esa vibración, y que luego quieras implantarlas en tu entorno y no funcionen. Si tú tienes una semilla muy buena, pero estás en un entorno que no va a florecer, no te culpes, no te frustres, no pasa nada. Porque hay veces que queremos implantar cosas en nuestro entorno y no funcionan. Pero bueno, tal vez no sea el momento, tal vez no esté dándote la luz en este momento, pero a lo mejor algún día sí, o a lo mejor debes moverte a otro sitio, a lo mejor debes implantar incluso otra cosa, o incluso no tienes la semilla que te han dicho que necesitas para ciertas cosas, ¿no? Entonces por eso digo que la vida no tiene una regla como si haces esto va a pasar esto. Lo que yo sí que creo es en la justicia, pero entendiendo la justicia como un concepto muy distinto a como nos enseñan, muy distinto al juicio. El concepto justicia para mí difiere del concepto juicio, porque el juicio es aquello que te dicen que es bueno o que es malo. Yo no creo que nada sea bueno o malo, creo que todo tiene dos asas, como te decía antes del dinero, o como te puedo decir de cualquier cosa. Claro. Y en cambio la justicia es la coherencia. La coherencia es que tú mismo actúes conforme a lo que tú piensas y lo que tú sientes. Justo a eso me quería ir, ese doble clic ahí. Tu último libro se llama El arte de vivir en coherencia. No sé si el título lo tengo 100% bien, pero es el arte de vivir en coherencia, ¿no? El arte de la coherencia. Ok. ¿Qué te refieres con ese título? O sea, el título me encanta, la palabra coherencia, me encanta vivir en coherencia. ¿Cómo uno empieza a vivir en coherencia? Pues mira, el filósofo y estadista Nassim Taleb señala a la coherencia como la acción de sentir, pensar en la misma dirección, o la de actuar y hablar en la misma dirección. Entonces, la coherencia difiere mucho al juicio, porque habrá personas que, por ejemplo, para las que sea coherente ser vegano, y personas para las que sea incoherente ser vegano, pero ser vegano en sí es inocente. No hay que comer plantas o no hay que comer carne. Hay que ser coherente. Si yo pienso que comer plantas es malo y las como, estoy siendo incoherente. Si yo pienso que comer plantas es bueno y no las como, estoy siendo incoherente. Entonces, el punto de la coherencia es muy sencillo. Pero esto es como decir, ser feliz es sencillo. Lo difícil es ser sencillo. Si realmente algo que se podría decir la habilidad que empezó a trabajar mucho es estar coherente con mis acciones, con lo que pienso, lo que siento, las cosas que hago, las cosas que digo, y que todo eso esté lo más alineado posible, porque cuando no estaba coherente, el sentimiento que encontraba como un dominador era estar frustrado y me sentía culpable, porque sabía que no estaba haciendo yo. Y es ahí cuando empecé a crear mis propias reglas, como tú dices. O sea, esto es lo que a mí me sienta bien, me llena. ¿Qué cosas te ayuda a ti
a vivir en coherencia constantemente? ¿Qué preguntas te vas haciendo? Quisiera un poco entender desde prácticas o modelos mentales en sí que tengas. Mira, nuestras creencias no son nuestras. Pertenecen a nuestro inconsciente colectivo. Por tanto, dependiendo del colectivo donde hayamos nacido, dependiendo de la zona de la Tierra, tendremos unas creencias u otras. En España no te vas a encontrar a muchas mujeres que tengan la creencia de que hay que vestirse de determinada forma. Pero a lo mejor te vas a la India o te vas a Pakistán y sí. En México tienen unas creencias en cuanto a la muerte distintas a las de, por ejemplo, Estados Unidos. Pero ¿quién tiene razón? Entonces, una cosa que a mí me gusta entender es que todos tenemos unas creencias culturales, pero que lo importante es vaciarte de creencias. Y personalmente yo lo que hago es, me quedo con creencias que me hacen sentir bien. Hay veces que tenemos creencias que nos hacen infelices, y es un poco lo que te decía al principio del podcast. Yo no podía hacer caso, obedecer a un policía, a un médico, a un profesor cuando yo les veía infelices. Si yo veo a personas que veo que no tienen energía, físicamente no transmiten lustre, les veo desganadas, les veo fácil enfadarse, les veo que no hablan bien de otros o que son criticones, ¿no? Pues no me sirven de modelo, ¿no? Entonces yo lo que empecé es a vaciarme de creencias y pensamientos que no eran míos, que eran de otros, porque no me hacían sentir bien. Yo no quería eso. Yo no quería ser una persona que se enfada. Yo no quería ser una persona con miedo. Yo no quería ser una persona con ciertas características. Y sencillamente trabajé para ser un poco la persona que yo quería ser. O sea, no significa que sea un modelo para nadie, pero soy el modelo que yo querría para mí mismo. Y me muevo un poco así. El filósofo Kant decía que actúes de forma que tus actos puedan tratarse de norma de conducta universal. Entonces, si entendemos esto, para mí significa que hemos venido a ser ejemplo. Pero lo que nosotros consideramos que es ser un ejemplo, que es, por un lado, como señala la Biblia, trata a los demás como te gustaría que te trataran, o como decían, por ejemplo, en el código de Hammurabi, no hagas a nadie lo que no quieras que te hagan a ti. Y en el código de Hammurabi eran tan estrictos que si, por ejemplo, un arquitecto construía una casa que se derrumbaba, lo que hacían es derrumbaban la casa del arquitecto con él dentro. Porque eran muy estrictos con esto. Y eso también, pues, lo hacían en el siglo VIII, pues en Persia, en la época de Ciro, Bueno, pero tampoco me quiero ir más para allá porque si no, el concepto inicial del que estábamos hablando, que es que ya no sé ni cuál era, se me pierde. No sé, con la coherencia. De la coherencia y luego detectar estas creencias. En cuanto a las creencias, disculpa Marcelo. Pues decía que la que a mí más me ha servido para fortalecer mis creencias y para vaciarme y empezar de cero es la muerte. Para mí la muerte no hace que la vida carezca de sentido, sino que dota de sentido. Y lo mejor es que no tenemos que morir para hacerlo. Imagínate, ¿cuántas personas están escuchando este podcast y digan, me quiero poner en forma, por ejemplo? Vale. Si les decimos que van a vivir 10.000 años, ¿tú crees que tienen prisa por ponerse en forma? Tienen 10.000 años para hacerlo, ¿no? Esa restricción es lo que te hace vivir. Entonces, claro, si nos damos cuenta, lo más emocionante que tenemos en la vida es la muerte.
La muerte es lo que hace que Vale la pena. valga el esfuerzo. La muerte es maravillosa, porque ¿cuántas personas conoces que hablan de la igualdad, la importancia de la igualdad? Muchas. Muchos. Pero, ¿qué es lo que verdaderamente nos da igualdad? La muerte. Los altos con los bajos, los ricos con los pobres, los gordos con los flacos, los que se esfuerzan de los que no se esfuerzan, los que acumulan conocimientos de los que acumulan pereza. Siempre hay como esta división, ¿no? Como esta polaridad que se va Pero formando. la muerte es maravillosa, porque Esto toca a todos. la muerte es como, ¿quién tenía razón? ¿Qué más da? O sea, lo importante es que tú actúes conforme a ti. Una de las cosas que me ha ayudado a detectar quizás creencias mías, que trato de hacer lo más que puedo, es estar consciente de este diálogo que voy teniendo interno, ¿no? Cuando me digo algo como, tengo que hacer esto, y detectar el tengo, obviamente se me hace muy difícil, igual es una habilidad que estoy trabajando, ahí me doy cuenta que no tengo que hacer nada, pero es más, me doy dando cuenta que hay una creencia por ahí, o el debería hacer esto, y ahí empezó igual a cuestionar ahí al fondo. Es muy difícil, ¿no? Porque al final y al cabo, creo que en este proceso uno empieza como a desaprender, tiene que desaprender de quién es, hay como esta identidad, este ego, ¿no? Que creo que hace que el proceso sea más difícil de quedarte sin creencias y formar tu set de reglas. ¿Cómo lo ves? Pues como has dicho, no creo que sea un proceso fácil, pero como te he dicho, es porque hay mucha programación. Al final tú cuando vas a un colegio, a ti te enseñan incluso a que si no respondes, suspendes. Si tú dejas un examen en blanco o no contestas, es un 0. Entonces, esto condiciona a que si tú no respondes a alguien en tu vida, dices, uff, qué incómodo me siento. Pero no responder es algo saludable. Es hasta terapéutico. Hay muchas personas que tienen bandejas de emails de personas y se sienten mal cuando no contestan. Y lo puedo entender, pero es porque te han enseñado a contestar. No necesitamos contestar. No contestar es una respuesta y es poderosa. Hablemos de este miedo al rechazo y tienes muy buenos tweets, igual acá. El tema de que las personas igual tienen miedo a cambiar, miedo a crecer. Así que te voy a rescatar un par. Puedes encajar o puedes cambiar. Perdón, de nuevo. Puedes encajar o puedes cambiar el mundo. No puedes hacer ambas. No tengas miedo. Ser diferente es ser valiente. En relación a esto, podemos destacar los estudios de Solomon Asch en 1953 al 1955 y cómo se daba cuenta que el ser humano prefería encajar con las opiniones de la mayoría a decir lo que pensaban. Hizo un ejemplo en el que señalaban una línea comparada con otra y decían a los participantes que las líneas eran iguales y efectivamente las primeras líneas eran iguales, pero posteriormente eran distintas y seguían diciendo que eran iguales, y los participantes del estudio, para no desencajar con una mayoría aplastante, decían que sí, que efectivamente las líneas eran iguales cuando ellos, y estaba comprobado que no eran distintas, ¿no? ¿Esto por qué es así? Evidentemente había un porcentaje de un 25% que le daba igual lo que decía la mayoría, que eran los cínicos, ¿no? Por decirlo de una forma. Pero lo que vamos a ver es que es algo natural seguir a la mayoría. Porque, y esto también son estudios que desarrollaba el difunto Daniel Kahneman,
cómo muchas veces la mayoría tiene razón cuando son dos respuestas. Por ejemplo, lo que pasa que en este caso ese estudio manifestó de una forma falseada los datos. O sea, era un estudio comprado. O sea, pero Daniel Kahneman en un estudio se dio cuenta de que en el 95% de los casos, cuando tú le dabas a escoger dos opciones a una mayoría, el 95% de las veces la mayoría escogía la opción adecuada. Pero en cambio, cuando dabas a escoger 5 opciones, la mayoría nunca acertaba. O sea, cuando dabas más de 2 opciones, la mayoría se equivocaba rotundamente. Y muchas veces lo que sucede es que nosotros caemos en lo que también los psicólogos llaman la ignorancia pluralista. La ignorancia pluralista es precisamente desarrollar este sesgo por el que escogemos siempre el restaurante que más cola tiene, donde hay más personas, o escogemos siempre el traje o el vestido o la camiseta que tiene menos en la estantería, porque queremos lo que otros tienen. Y cuando digo que queremos lo que otros tienen, no que queremos más, sino que queremos lo que otros tienen, es porque, como decía el difunto Charlie Munger, el mundo no lo mueve la codicia, lo mueve la envidia. Totalmente cierto. Vamos con la siguiente. No puedes enfocar con tu atención 2 sitios a la vez. No puedes tener tu mente en lo que pierdes y en lo que estás creando. Yo soy una persona que trato de identificarme como positivo, como persona positiva, porque, como acabamos de decir, solo podemos tener nuestra mente en un sitio a la vez. Podemos tener la mente en lo que ganamos, o podemos perder la mente en lo que dejamos de ganar. ¿Y en cuál te vas a sentir bien? En las que tengo. Claro. La que van ponderando. Entonces, vivimos en un mundo que tiene mucha crítica al pensamiento positivo, que tiene mucha crítica al querer centrarse en lo bueno y no en lo malo, en lo que ganamos y no en lo que dejamos de ganar. Y yo personalmente me he dado cuenta de que yo no quiero cerca a alguien que me haga ver lo que pierdo, o lo que dejo de ganar, o las cosas negativas. Porque a veces es muy duro luchar contra uno mismo. Uno mismo ya es bastante duro consigo mismo y es bastante pesimista y negativo, como para, además de uno, tener la opinión y la visión de otros que te están enfocando en... Reforzando eso, ¿no? Y precisamente propongo en centrarnos en lo positivo para no ser un cenizo. Porque, obviamente, si yo digo a cualquier persona que se enfoque en cosas negativas, me va a decir, pues mira, la guerra de Ucrania, el conflicto de Palestina, el atentado de Trump, la subida de impuestos, la corrupción, el hambre en África, las violaciones o sea, los problemas de la iglesia. O sea, me van a dar muchísimas... O sea, podría seguir así, ¿cuánto? De forma indefinida. Todo el podcast. Todo el podcast. Sí. Pero si nos decimos que hiciéramos lo mismo con lo positivo, ¿cuánta gente me podría decir situaciones positivas a nivel internacional? ¿Cuántas? Miles. ¿Tú podrías decirme 5 cosas positivas a nivel internacional? A nivel internacional no, pero mías, claro. Tuyas, ¿verdad? Claro, entonces vivimos en un mundo que ya te pone de por sí muchas cosas negativas. Y tú ves las tuyas buenas porque eres entrenado, porque te has entrenado, ¿no? Porque
Pero si tú no te entrenas, no tienes esa facilidad, ¿no? Entonces no vamos a complicarle la vida a alguien cuando ya tiene esos refuerzos negativos de lo mal que va todo por parte de la gran mayoría. Por tanto, yo no quiero llenar el mundo de cosas que no quiero ver, que no quiero para mí. ¿Por qué se lo voy a querer hacer ver a otros? ¿Por qué le quiero decir a alguien, ah, estás calvo? O ah, estás gordo? O, ah, o te ha dejado tu novia? ¿O te ha dejado tu novio? ¿Por qué le voy a decir a alguien, ah, ya, ganas menos dinero que yo? ¿Por qué? ¿Por qué voy a querer enfocarme en lo que falta? O sea, es que no, yo personalmente no tolero eso. Soy implacable con eso. Porque considero que nuestra atención es nuestro recurso más valioso. Y procuro dedicar mi atención en aquello que quiero que crezca. No en aquello que quiero que se haga grande. Y no quiero. Acá un paréntesis. Claro. Igual algo que te escuché hablar antes. Que la atención está en... Nuestra atención... Hay como esta guerra espiritual por nuestra atención. Claro. Hagamos doble clic en esto. ¿Qué te refieres con eso? Muy bien. Hemos comentado antes que, mira, yo tengo la tesis de que las personas son muy poderosas. ¿Qué ocurre, Marcelo, si tú dedicas tu atención a tus finanzas? Va a crecer. Y si dedicas tu atención a mejorar tu cuerpo, ¿qué va a pasar con tu cuerpo? Va a crecer. Va a mejorar. Claro. Y si le dedicas más atención a tus amigos, También las relaciones van a mejorar. claro. Y si tienes una planta o un perrito, Va a crecer. claro. Yo creo que nuestra atención es nuestra conciencia y nuestra conciencia es nuestra alma. Tu atención es tu conciencia y tu conciencia es tu alma. Tu atención es tu conciencia es tu alma. Aquello donde pones tu atención se expande, lo hemos hablado antes. Porque para mí no es lo mismo ver que observar. Cuando observo presto atención. Cuando veo se me escapan cosas. No es lo mismo oír que escuchar. Cuando escucho, presto atención. Cuando sencillamente oigo, se me escapan cosas. Y no es lo mismo para mí tocar que sentir. Porque si no le presto atención, se me escapan cosas. Porque el poder de nuestra atención es inmenso. Es para mí un ente divino. Y le tengo mucho respeto a la atención. No solo mía, sino de las personas que me consumen. Como te he dicho antes, creo en la justicia. Y el punto de esta guerra es que existe la distracción. Y hay personas que no quieren que tú dirijas tu atención para empoderarte. Porque te volverías una persona peligrosa, autárquica. Y cuando quieren gobernar a muchas personas, pues no interesa que esas personas sean fuertes y poderosas. ¿A quién es más fácil de gobernar? ¿A una persona sana, fuerte y rica? ¿A una persona pobre, enferma y distraída? A la otra. Claro. A una persona sin energía, pobre y distraída, es muy fácil de gobernar y va a asegurarse de que siempre haya personas al servicio de otras, de forma involuntaria, a cambio de dinero. No a cambio, no de forma voluntaria, porque el servicio voluntario es lo más valioso que tenemos. Hacer las cosas por voluntad propia. Porque la voluntad es la fuerza de la atención. Es el poder de la atención. Sí, totalmente de acuerdo. O sea, creo que todo esto empezó a veces años atrás como una teoría de conspiración, pero se va haciendo más realidad, ¿no? Especialmente cuando ya vas indagando. Desde el tema que comemos, por ejemplo, algo tan simple, que te hace luego sentir mal, las cosas ultraprocesadas, lo que más la industria produce, te hace sentir mal, y cuando te sientes mal, en general, no te da tiempo para estar cuestionando cosas o pensar nada más, solamente quieres estar bien, ni siquiera sabes por qué estás mal. Y lo mismo empieza a pasar desde temas de noticias internacionales, que das el ejemplo. O sea, si no te concentras en las cosas positivas, tu atención está en ti, vas a concentrarte en temas que ni siquiera tienes el control.
Y el tema del control o tomar la responsabilidad creo que es algo bien importante para querer estar más consciente. Bueno, ya vamos acabando con esta parte de la entrevista. Quiero tocar una frase de acuerdo a las relaciones igual. A ver, no deberías buscar estabilidad en nadie, ni pretender darle estabilidad a alguien. La estabilidad es algo que se construye desde uno mismo. Para mí es difícil explicar eso. Es que creo que lo peor que puedes hacer hacia alguien es volverle dependiente de ti. Creo que se acaba con el intercambio voluntario. Yo soy muy fan de la voluntariedad. Que las personas actúen por voluntad propia, sin necesidad de que yo les diga nada. Que sean libres. Pero si alguien me debe algo, o me tiene miedo, o depende de mí, vamos a caer en lo mismo que te decía del interés material. No quiero que alguien se me acerque por interés material. ¿Y cómo te das cuenta? O sea, ¿cómo vas diferenciando si es un interés genuino o no? Pues mira, yo te puedo decir que es mejor que que nos engañen algunas veces a que no confiemos nunca. Yo te puedo decir que, como a todas las personas, también he tenido decepciones y probablemente también Claro. haya sido decepción para alguien. Pero sí que es cierto que hay personas que se las ve con la relación que podéis tener. Se me viene a la cabeza ahora mismo mi amigo Charles, que es un tipo que conozco desde hace más de 10 años ya. Y no tenemos una relación en base a nada. Es una relación de mucho respeto, de compartir sencillamente entrenamientos. Yo era su entrenador hace años, él me pagaba por entrenarle, pero a día de hoy sigo siendo su entrenador y demás, pero tenemos una relación más de amigos o sea, no me paga por entrenar, sino es como compartimos entrenamientos, ¿no? Claro. Y es una relación muy de igual a igual, una relación en la que los dos nos apoyamos y tenemos momentos muy bonitos, ¿no? O sea, él no escucha esto porque es un tipo que está ajeno a las redes, ajeno a todo, ¿no? Pero yo soy una persona por la que daría la vida ahora. Y yo creo que cuando tú tienes personas en tu vida por la que darías la vida, muy probablemente ellos también darían la vida por ti. Y lo mejor es que si ellos no dieran la vida por ti, pero tú sí por ellos, el que ganas eres tú. Porque eres capaz de dar más amor y al final estás haciendo tú el mundo mejor. Y yo creo que es donde deberíamos poner el foco y la atención. Sí. Creo que igual hoy en día la lealtad se ha vuelto algo un valor muy fuerte, difícil a veces de conseguir y estoy de acuerdo, o sea, creo que es inevitable que vamos a acabar evitando decepcionarnos de nuevo, muy probable, pero uno creo que aprende con experiencia, ¿no? Y me encanta lo que acabas de compartir. Con esto acabamos. Suponer es una conducta tóxica cuando se hace de forma reiterada. Sí, no sé si has leído Los Cuatro Acuerdos del Dr. Miguel Ruiz. No. Pues es un libro que yo recomiendo como casi obligatorio a todos Un manual de vida. Sí, a todas las personas que escuchen esto. Un acuerdo que es muy potente de ese libro es: sé impecable con tus palabras. Y otro, por ejemplo, es no suponer en lugar de preguntar. Porque suponer es una conducta tóxica porque nos aleja de la realidad, nos lleva muchas veces a la imaginación. Y pregunto a las personas, ¿están lo suficientemente trabajadas para que la mayoría de sus pensamientos sean positivos? Yo invito a las personas
a que se vuelvan paranoicas, pero en lo positivo. ¿Quieres suponer? Vale, supón cosas buenas. ¿Supón cosas buenas? Primero porque suponiendo cosas buenas, dirán, no, pero eso es malo porque así te vas a llevar más golpes. Te vas a llevar más golpes, pero vas a vivir con menos estrés. Y al final el estrés acumulado de intensidad media por suponer, por taimar, por vivir de una forma subversiva, es mucho más dañino que llevarse un malentendido o una decepción de vez en cuando. Como vuelvo a decir, es mejor que nos engañen algunas veces a no confiar nunca. Y puestos que tenemos la posibilidad de preguntar, pues siempre es mejor preguntar que suponer. Claro, y además suponer está generando, esa expectativa puede causar un tipo de sufrimiento, ¿no? O sea, empieza a causar sufrimiento en tu cabeza, en tu imaginación. Creo que, o sea, poniéndome a pensar en mi vida específicamente, las veces que he entrado en este loop de sufrimiento, llega a ser porque igual he estado con expectativas o suposiciones negativas y no he querido tener esas conversaciones difíciles o preguntar, porque igual entraba esa parte del ego, ¿no? ¿Qué va a pensar de mí si pregunto? Hasta el simple hecho de estar en la clase, en el colegio, y no querer preguntar porque qué van a pensar todos de mí, que soy estúpido, no estoy entendiendo, y todo se vuelve como una suposición. Bueno, Pedro, estamos llegando ya al final de la entrevista. Han sido muchos aprendizajes que he podido rescatar de acá, más como una práctica, no quiero llamarla solo estoica, porque hay muchas filosofías que has ido combinando, ¿no? Pero definitivamente me encanta esta manera de vivir y espero que haya sido mucho a las personas que están escuchando, que sé que sí, por lo menos extraer una o dos cosas que pueda cambiar su vida. Veamos con la última pregunta que le hacemos a todo invitado, que llega a ser, asumamos que todo tu contenido que está allá afuera desaparece. Pero tienes un último mensaje para tu comunidad, para las personas queridas. ¿Cuál sería ese mensaje? No pienses, compórtate. ¿Por qué? La vida no es más que un comportamiento tras otro hasta que te mueres. Todo lo demás es retórica, todo lo demás es divagar, todo lo demás es distraerse. Tú ya sabes cómo debes comportarte independientemente de las circunstancias que estés viviendo, independientemente de que sean las peores circunstancias del mundo, independientemente de que sean buenas circunstancias. Si sabes lo que debes hacer y no lo haces, estás peor que antes. El único que se perjudica eres tú. Por tanto, no te distraigas, no discutas acerca de cómo debe ser un buen hombre y compórtate. Me encanta. ¿Dónde pueden las personas saber más acerca de ti? Nada, que busquen en Google Pedro Vivar y que busquen lo que más les guste. Perfecto. Vamos a poner las notas del episodio. Gracias, Pedro. Seguir compartiendo todo esto que te va ayudando, pero dentro de lo que te va ayudando, va ayudando a otras personas. Así que gracias. Esa es la manera como te he encontrado. Y bueno, muchísimas gracias y lo he disfrutado mucho, Marcelo. Gracias por llegar hasta el final. Si te gustó el episodio, por favor, compártelo de la misma manera que lo encontraste. Y puede que estés viendo o escuchando el episodio, pero no estás suscrito. Así que te invito a suscribirte a nuestro canal de YouTube, Spotify o Apple Podcasts. Estas son las maneras totalmente gratuitas, cero costo de apoyarnos. Esto mismo nos permitirá llegar al siguiente nivel, trayendo a los mejores speakers, expertos y emprendedores de clase mundial de la TAM, como también llegar a personas que quieren llevar su vida al siguiente nivel, igual que tú. Y si tienes preguntas, comentarios o simplemente sugerencias de invitados o temas que te gustaría que cubra, por favor déjanos saber en los comentarios. Leo personalmente cada uno de ellos. Y si no pudiste tomar nota de algo importante durante el episodio, no te preocupes, lo hicimos por ti. Puedes visitar las notas del episodio en nuestra página web creadores.co o en la descripción misma. Y por último, te invito a suscribirte a nuestro newsletter, totalmente gratuito, donde mensualmente recibirás en tu inbox protocolos, aprendizajes y otro tipo de noticias que creo que te puedan servir. Para esto simplemente vas a creadores.co
barra newsletter. Nos vemos en el siguiente episodio.